Entonces, el día de ayer estuvimos considerando lo que eran los triglicéridos, que si se recuerdan, pues habíamos mencionado que son ésteres formados a partir de 3 moléculas de ácido graso con una molécula de glicerol, ¿verdad? Y decíamos que pues la estructura, ¿verdad?, de estos triglicéridos hace que sean pues compuestos no polares, ¿verdad? Y mencionábamos que esta característica, ¿verdad?, de que eran insolubles en agua, permitían, ¿verdad?, que pudieran cumplir esta función que mencionábamos, ¿verdad?, que era la forma, cómo se reserva, ¿verdad?, en las grasas, en el caso del cuerpo humano, ¿verdad?, porque ya mencionábamos que, bueno, no sé, no me acuerdo si se los mencioné o no el día de ayer, pero las grasas que nosotros tenemos mayormente son grasas saturadas, ¿verdad? Ayer quizá no se los dije así textualmente, pero habíamos hablado acerca de los aminoácidos esenciales, que eran aquellos que nosotros tenemos que ingerir a través de la dieta, y mencionábamos que debíamos de ingerirlos porque nosotros no los producimos. Y mencionábamos, estos ácidos grasos esenciales son ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad?, que tienen más de una insaturación, ¿verdad? Entonces, y hablábamos de los términos grasas y aceite, ¿verdad? Y decíamos que en el caso de los triglicéridos, que a temperatura ambiente existen en estado sólido, se les da el nombre de grasa, ¿verdad? Y habíamos mencionado que eran compuestos que son poco reactivos, que solamente sufren reacciones de hidrólisis en medio ácido o en medio básico, pero que en el caso de nuestro cuerpo, mencionábamos, ¿verdad?, son compuestos que son prácticamente inertes, es decir, que no sufren reacciones, pero mencionábamos que fuera de nuestro cuerpo, entonces hay una reacción importante, mencionábamos que era la saponificación, esta que tenemos aquí representada, ¿verdad?, en esta ecuación, que era cuando mencionábamos que una grasa o un aceite, es decir, un triglicérido, al reaccionar con el hidróxido de sodio, formaba una sal, ¿verdad? Y mencionábamos que estas sales de los ácidos grasos son lo que nosotros conocemos con el nombre de jabones. Esto hacía manera de un resumen muy rápido. Así que ya hemos visto dos tipos de lípidos, ¿verdad? Lo que son los ácidos grasos, que mencionábamos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadenas largas. Los triglicéridos, que mencionamos, son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Y hoy, pues, miraríamos nuestro tercer tipo de lípidos, ¿verdad?, que son los glicerofosfolípidos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué características tienen estos glicerofosfolípidos o qué función cumplen? Pues son componentes esenciales de las membranas celulares. Dentro de, pues más adelante haremos un repaso, ¿verdad?, acerca de la membrana, que la vieron desde sus clases de biología, y estos compuestos son muy importantes por eso, ¿verdad?, porque cumplen una función estructural. Estos glicerofosfolípidos, pues si aquí se fijan, ¿verdad?, hablábamos de ácidos grasos, triglicéridos, y aquí entonces decimos glicerofosfolípidos, ¿verdad? Entonces ya vemos que tenemos un elemento que no habíamos mencionado anteriormente, que es el caso del fósforo, ¿verdad? Y en el caso de los glicerofosfolípidos, pues su molécula madre, dijéramos, ¿verdad?, o su molécula originaria, o a partir de la cual ellos se originan, es el ácido fosfatídico, que aquí podemos ver nosotros la estructura. Si lo analizamos, el nombre, entonces son glícero, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos identificar. Tienen esta cadena, ¿verdad?, del glicerol. Mencionábamos, ¿verdad?, que el glicerol es el 1,2,3 propanotriol. Aquí vemos el esqueleto. En el caso de los triglicéridos que estábamos repasando, decíamos el glicerol reacciona con 3 moléculas de ácido graso. Aquí, si ustedes se fijan, están reaccionando únicamente con 2 moléculas de ácidos grasos para formar, ¿verdad?, lo que serían estos enlaces éster. Y hay un tercer enlace éster, pero ya no es con moléculas de ácido graso, sino que ahora es un enlace éster formado por el ácido fosfórico, ¿verdad? Y por eso es que se llaman glicerofosfolípidos, ¿verdad? Porque tienen el glicerol, tienen la parte de los ácidos grasos que decíamos, ¿verdad?,
todos los lípidos tienen como bloque de construcción los ácidos grasos, es decir, los vamos a encontrar ahí, pero mencionábamos cada uno va a ir teniendo su diferencia, ¿verdad? Entonces aquí en este ácido fosfatídico, pues vamos a encontrar eso que les mencionaba, dos enlaces éster orgánicos y un enlace éster inorgánico formado con el ácido fosfórico, ¿verdad? Esta sería una forma para representar, ¿verdad? Lo que es su estructura. Usualmente solemos encontrarlos de esta, bueno, esta forma es menos frecuente, que es representar, ¿verdad? A los átomos por su relleno en el espacio, pero quizá la forma más frecuente con la que uno se encuentra representados a estos glicerofosfolípidos y en particular, ¿verdad? A este ácido fosfatídico es de esta forma, ¿verdad? Entonces es importante poder interpretar, ¿verdad? Esta representación, en el caso de los glicerofosfolípidos, a diferencia de los triglicéridos, entonces podemos identificar que hay mayor cantidad de átomos de oxígeno. Ya habíamos considerado, ¿verdad? La semana pasada, que en el caso de los ácidos grasos tienen pocos oxígenos en comparación con el número de átomos de carbono que tienen. En el caso del ácido fosfatídico, entonces podemos identificar que tiene esta cabeza polar, ¿verdad? Porque tenemos 4 átomos de oxígeno. Aquí no están representados, pero tendríamos que estar todas claras. Estos dos oxígenos que tienen cargas negativas tienen 3 pares de electrones solitarios. Este oxígeno que está en su estado neutro tiene 2 pares de electrones solitarios, igual que este otro, ¿verdad? Entonces esto se conoce con el nombre de cabeza polar y se representa por este círculo, ¿verdad? Y luego estas colas que tenemos aquí, o esas piernas, como ustedes quieran verlo, hacen referencia a estas cadenas carbonadas, ¿verdad? Que provienen, como ya mencionábamos, de los ácidos grasos. Dentro de estos glicerofosfolípidos hay dos que son un poco más conocidos, dijéramos que son la fosfatidilcolina, que se conoce con el nombre común, ¿verdad? De lecitina. Ahí, como les digo yo, si me hicieron caso ayer y han ido leyendo los ingredientes de los alimentos que tienen en sus casas, puede ser que se encuentren con que algunas galletas, por ejemplo, o algunos churros tengan, ¿verdad? Y dice lecitina de soya. Y entonces, como un ingrediente, ¿verdad? De ese alimento. Y aquí, pues, saber, ¿verdad? Que esas lecitinas son ejemplos de glicerofosfolípidos. Específicamente o químicamente hablando, esa lecitina tiene un segundo enlace éster, ¿verdad? Con este grupo fosfato. El primero, que ya mencionábamos, decíamos, es un enlace éster de el glicerol, que es esta estructura que menciona, este esqueleto que mencionábamos de aquí, ¿verdad? De 3, formando un enlace éster con este grupo fosfato, pero podemos tener, recordemos que el ácido fosfórico es un ácido triprótico, es decir, que tiene 3 protones, podría formar hasta 3 enlaces éster. En el caso de los glicerofosfolípidos, puedes formar un segundo enlace éster con otro alcohol diferente, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de las lecitinas, el otro alcohol, pues lo constituye la colina, ¿verdad? Aquí ya no vemos el OH, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que estas reacciones para formar los enlaces ésteres son enlaces de condensación, ¿verdad? Se pierde el grupo H y se pierde un protón por parte del ácido, ¿verdad? Así que aquí ya no lo vemos, pero si ustedes buscan ahí en internet la colina, pues se van a encontrar, ¿verdad? Que este grupo CH2 tiene un grupo OH. Entonces aquí lo podemos ver. Esta misma molécula madre que decíamos, ¿verdad? El ácido fosfatídico sigue estando acá. Tenemos los dos ácidos grasos. Fíjense que los ácidos grasos, como mencionábamos en la reunión de ayer, podrán ser ácidos grasos saturados, como este que vemos sombreado aquí de color gris, o podrá ser un ácido graso insaturado, como este que vemos aquí de color azul. Por ejemplo, cuando yo les decía de que en algunos alimentos aparece lecitina de soya, la soya es un grano, ¿verdad? Que sus aceites tiene tanto
ácidos grasos saturados como ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos encontrarnos en esta fosfatidilcolina estos dos ácidos grasos, ¿verdad? Diferentes. Luego aquí vemos de color amarillo lo que sería la parte de la glicerina o del glicerol. Por eso es que en algunos casos aparece como glicerofosfolípidos o como glicerafosfolípidos, dependiendo ahí, ¿verdad? De si hacen referencia a la glicerina o al glicerol. Luego tenemos el grupo fosfato y como ya mencionábamos, pues podemos tener un segundo alcohol, ¿verdad? Están estas que son las lecitinas, que como les mencionaba son la fosfatidilcolina, pero también podemos tener, por ejemplo, la fosfatidiletonolamina, ¿verdad? Bueno, aquí creo que el corrector también me cambió aquí, tendría que leerse fosfatidil, igual que en este, solo que etanolamina, ¿verdad? Y estos dos son particularmente importantes, ¿verdad? Porque como les mencionaba, son componentes, ¿verdad? De la membrana celular. Y bueno, ahorita vamos a ver este video que nos va a recordar rápidamente lo que es la estructura, ¿verdad? De la membrana celular. Ya están viendo el video, ¿verdad? O todavía no. Ya. Ya, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces lo vamos a poner. Entre la maquinaria bioquímica del interior celular y las duras condiciones del exterior se extiende la membrana plasmática. Resulta sorprendente la extraordinaria flexibilidad de este complejo molecular. Vamos a comprobarlo. Bueno, entonces aquí si se fijan, se observa esa representación que les mencionaba yo, ¿verdad? De la cabeza con dos piernas o dos colas, ¿verdad? Si se recuerdan esta membrana plasmática, que es la membrana que tienen todas las células, ¿verdad? Esta membrana se conoce con el nombre de membrana o bicapa lipídica, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos entender el por qué es una bicapa. Es porque si aquí ustedes se fijan, hay una capa de lípidos, dijéramos, en este caso ya mencionamos que son glicerofosfolípidos, que están parados, dijéramos, ¿verdad? Porque tienen la cabeza y luego tienen las piernas. Y luego tenemos una segunda capa que están dados vueltos, dijéramos, ¿verdad? O boca abajo, ¿verdad? Tenemos la cabeza en la parte de abajo y las piernas hacia arriba. Esta es la estructura de la membrana, ¿verdad? Y esta bicapa lipídica que constituye, ¿verdad? Esta membrana plasmática. Entonces aquí nos están hablando un poco acerca de la estructura, ¿verdad? La característica que tienen, ¿verdad? Esta membrana y lo vamos a volver a poner. Complejo molecular. Vamos a comprobarlo. La presión ejercida consigue deformarla, pero rápidamente su estructura se recupera. Las moléculas de lípidos espontáneamente reconstruyen la doble capa, debido a que poseen una cabeza polar que interactúa con el agua y colas no polares que la repelen. Añadamos colesterol y unos pocos oligosacáridos. Y ya tenemos la estructura básica de la membrana plasmática. Bueno, entonces ahí en el centro se miraba metido, luego más adelante vamos a ver lo que es la estructura del colesterol, pero recuerden que ya habíamos hablado de los oligosacáridos, ¿verdad? En el caso de los carbohidratos habíamos dicho que los oligosacáridos son carbohidratos de entre 3 y 10 monosacáridos que no los vamos a encontrar de forma aislada, decíamos. Siempre los vamos a encontrar unidos o a proteínas o a lípidos, en este caso, ¿verdad? Entonces, eso estas que miramos aquí como árboles, ¿verdad? Son esos oligosacáridos que están formando esos enlaces glicosídicos. Recordemos que ya decíamos, ¿verdad? Los carbohidratos tienen grupos OH. Esto que mirábamos ahorita, aquí cuando les decía yo, ¿verdad? Este grupo fosfato podría formar un segundo enlace éster con una molécula de alcohol, ¿verdad? En este caso, pues les hablaba de la colina o ya les mencionaba, ¿verdad? Puede ser el caso de la etanolamina o podríamos estar pensando en el caso de los oligosacáridos, ¿verdad? Y entonces ahí ese segundo enlace éster se formaría con el grupo OH
de uno de esos monosacáridos que está formando, ¿verdad? Ese oligosacárido. Y por eso es que ahí hablábamos acerca de los glicoconjugados, si se recuerdan ustedes, o los glucoconjugados, cuando decíamos tenemos un carbohidrato unido a otra molécula, ¿verdad? En esta estructura básica nos encontramos con distintos tipos de proteínas. Bueno, y aquí, por ejemplo, estas proteínas representan lo que es la insulina, si ustedes se recuerdan, lo mirábamos al inicio, ¿verdad? Cuando mirábamos el tema de las proteínas, decíamos que la insulina, ¿verdad? Es una hormona proteica que permite, ¿verdad? La entrada de la molécula de glucosa, ¿verdad? Desde el exterior de la célula hacia el interior, donde va a ser transformada, ¿verdad? Entonces, pensar esto, ¿verdad? La membrana, esta membrana plasmática, ¿verdad? O esta membrana celular, ¿verdad? Es una estructura que tiene varias, tiene varios compuestos, ¿verdad? Pero principalmente es mayoritariamente los lípidos, esta bicapa lipídica que mencionábamos, que son glicerofosfolípidos. Algunas de ellas reciben señales del exterior celular. Otras transportan nutrientes hacia el interior. Así, podemos concluir que la estructura de la membrana plasmática es un mosaico de lípidos, oligosacáridos y proteínas. Estas moléculas no permanecen fijas en la estructura, sino que pueden cambiar de posición, por lo que se dice que la estructura de la membrana es un mosaico fluido. Bueno, esto para que nos recordáramos, ¿verdad?, acerca de lo que es la estructura de la membrana, porque mencionábamos que esta es su función, ¿verdad? En el caso de los glicerofosfolípidos, pues son parte, ¿verdad? Son componentes esenciales de la membrana celular, ¿verdad? Y por eso era importante que la trajéramos. Y ahí, como les decía, nos encontramos con esta representación, ¿verdad? Que es importante que ustedes puedan explicarla. Podemos tener, y esto es bien importante, ¿verdad? Aquí hablábamos de los glicerofosfolípidos y mencionábamos que eso de glícero proviene de que el esqueleto es el glicerol, ¿verdad? Y que el glicerol está formando 3 enlaces ésteres, 2 con ácido graso, 1 con el ácido fosfórico, como mencionaba. Pero no solamente podemos tener al glicerol, ¿verdad? Formando enlaces éster, sino que también podría estar formando enlaces éter, ¿verdad? Y aquí es bien importante encontrar la diferencia, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, lo que son los éter glicerofosfolípidos. En este caso, pues aquí, si ustedes se fijan, tenemos, ¿verdad? Este subrayado aquí de color rosado, este enlace éter. Recordemos que el enlace éter es el enlace que forma un oxígeno con 2 átomos de carbono, ¿verdad? Este que vemos aquí, ¿verdad? Es un enlace éster, porque se forma entre el grupo carbonilo de un ácido carboxílico con el grupo H de un alcohol, ¿verdad? Pero importante aquí diferenciar, ¿verdad? Que este enlace éster es entre un oxígeno y un carbonilo. En el caso del enlace éter, es el enlace de un oxígeno con 2 átomos de carbono que usualmente suelen tener, ¿verdad? Una hibridación sp3, ¿verdad? Y ahí esto para que lo tengamos aquí como identifiquemos, ¿verdad? Las diferencias en las estructuras, algunas funciones, ¿verdad? Decíamos, mayoritariamente estos glicerofosfolípidos van a ser componentes esenciales de la estructura de la membrana, pero podemos tener estos glicerofosfolípidos que cumplen otras funciones, ¿verdad? Por ejemplo, esta estructura que estamos viendo aquí, donde también, ¿verdad? Este ácido fosfórico está formando un enlace éster con la colina, es lo que se conoce con el nombre del factor de activación de las plaquetas, ¿verdad? Recordemos que las plaquetas las tenemos en la sangre, ¿verdad? Y que contribuyen, ¿verdad?, a la formación de los coágulos cuando ha habido una herida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted se corta y se comienza a formar ese granito, ¿verdad? Se comienzan a dar este agregado para tratar de retener una hemorragia
o que siga, ¿verdad?, perdiéndose sangre, sino que se pueda sellar, dijéramos, eso ese vaso, ¿verdad?, sanguíneo que se rompió y que está permitiendo que la sangre se esté perdiendo, pues ahí, ¿verdad?, cumplen esta función, que ya no es una función estructural, sino que ya cumpliría una función de defensa, ¿verdad?, pero que siguen teniendo, ¿verdad?, este esqueleto de tener el glicerol, de tener enlaces éster, uno con el ácido fosfórico, otro con el ácido graso, pero reconocer que estos ya son otros compuestos diferentes, que serían, como les mencionaba, los éter glicerofosfolípidos, ¿verdad?, que serían derivados de estos glicerofosfolípidos que estábamos mencionando. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta ahorita. ¿O vamos bien? Vamos bien. Ok, bueno, entonces pasaríamos a lo siguiente, ¿verdad? Entonces ya llevamos 3, los ácidos grasos, los triglicéridos, los glicerofosfolípidos, y ahorita iríamos a lo que son los esfingolípidos, ¿verdad? Ya aquí, pues ya no aparece el término glícero, triglicérido, glicerofosfolípido, ya aquí ya no exclusamos, ¿verdad?, esa raíz glícero, sino que aquí el esqueleto, quien lo constituye es la esfingosina, ¿verdad? Y aquí se los puse. Los esfingolípidos están basados en la esfingosina, ¿verdad? Y en este caso, esta es la estructura. Se las quise plantear de esta forma para que más o menos la ayude a podérsela aprender, ¿verdad? Ya decíamos que el glicerol, pues es un esqueleto de 3 carbonos. Aquí en esta forma, como aparece la esfingosina, también podemos ver que tiene 3 carbonos, que, bueno, o sea, no solo tiene 3, ¿verdad? La estructura es mucho más larga. Aquí la podemos ver, ¿verdad? Tendríamos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos, ¿verdad?, en la esfingosina. Pero pensarla de esta forma quizá nos puede ayudar, ¿verdad?, a que nos la aprendamos más fácilmente. Tendríamos dentro de esos 18 carbonos, tendríamos 3 colocados de esta forma. Si se fijan, tendríamos grupos hidroxilos en el primero y en el tercero, y la diferencia, dijéramos, con el glicerol es que ya no tiene 3 grupos OH, sino que en lugar de uno de esos grupos OH, pues aquí miraríamos este grupo amino, ¿verdad? Y bueno, esto solo para irnos pensando. Tendríamos entonces estos 3 con OH el primero, amino el segundo, OH el tercero, y este tercero tendría, ¿verdad?, esta cadena de un alqueno, ¿verdad?, que sería un alqueno, si ustedes lo piensan ahí, de 15 átomos de carbono. Puede ser, ¿verdad?, que les ayude a podérsela aprender. En el caso de los esfingolípidos, el esfingolípido más simple y del cual derivan todos los demás son los que se conocen con el nombre de ceramidas. Entonces aquí no sé si logran identificar dentro de esta misma estructura esta que miramos acá. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están los 3 átomos de carbono, el hidroxilo en el primero, en el tercero, el alqueno que ya mencionábamos. Y bueno, y el hecho que se llamen ceramidas, pues nos da una idea. Tenemos que este grupo amino que decimos que tenemos en la esfingosina, en este caso, pues está formando un enlace amida, ¿verdad? Recordemos que el enlace amida, o las amidas, ¿verdad?, se forman a partir de la reacción entre un grupo amino y un ácido carboxílico, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos este enlace amida. Obviamente, en nuestro cuerpo, pues esta ceramida derivará de alguno de los ácidos grasos que ya habíamos visto, ¿verdad?, anteriormente. Aquí les quise poner esta imagen hace algún tiempo, ¿verdad? Esta compañía de champús tiró esta marca, ¿verdad?, de este champú con ceramida, ¿verdad? Y ahí, si se fijan, voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande. La propaganda, ¿verdad?, que tenía es que dice que es un cabello más fuerte y con brillo que deslumbra. Y lo que mencionábamos, ¿verdad? Al comenzar con esta unidad que decíamos cuál es una característica en general de todos los lípidos, es que los lípidos
se reconocen porque son brillantes, ¿verdad? Y entonces no es de sorprendernos que, bueno, que este champú, ¿verdad? Prometiera que su cabello iba a ser brillante, ¿verdad? Si efectivamente, pues uno de los, y el que le da el nombre, ¿verdad? A esta línea de estos champús, pues es la presencia de estas ceramidas, ¿verdad? Entonces ahí para que ustedes lo tengan ahí presente. Luego, si se recuerdan, ya habíamos mencionado los tipos sanguíneos, ¿verdad? Cuando habíamos dicho que teníamos tipo O, tipo A, tipo B, y pues dentro de los esfingolípidos, ya decíamos, ¿verdad? Se diferencian de los glicerofosfolípidos porque en lugar de tener el glicerol, tienen la esfingosina. Luego mencionábamos el esfingolípido más sencillo, es la ceramida, pero tenemos también dentro de estos esfingolípidos lo que son los gangliósidos, ¿verdad? Las ceramidas serían los esfingolípidos sencillos. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de los gangliósidos, pues ya estos son esfingolípidos complejos, ¿verdad? Y entonces en este caso, pues vamos a ver que aquí nos volvemos a encontrar con esta estructura que ya habíamos visto en el caso de los carbohidratos para los tipos sanguíneos, ¿verdad? Y aquí, si se fijan, ya, pues allá nosotros solo habíamos mencionado, ¿verdad? Bueno, cuál va a ser la estructura del oligosacárido del tipo O, del tipo A, del tipo B. Ya en el video mirábamos, ¿verdad? Y decíamos, en esta membrana celular vamos a tener como metidos, dijéramos, dentro de esa estructura, lo que son algunos oligosacáridos. Y entonces, ¿cuáles son esos oligosacáridos en particular que vamos a tener? Pues son, ya les mencionaba yo, los que, por ejemplo, pueden determinar el tipo sanguíneo. De hecho, esta imagen que vemos aquí abajo, ¿verdad? Es una cristalografía de un glóbulo rojo. Y esto que se ven aquí como marañas ahí, como una telaraña, ¿verdad? Son estos gangliósidos, ¿verdad? Que determinan el tipo sanguíneo, ¿verdad? Entonces esto está pues ahí en los glóbulos rojos, en la membrana, como ya decíamos, ¿verdad? Los glóbulos rojos son células. Todas las células tienen una membrana plasmática. En el caso de los glóbulos rojos o de los eritrocitos, ¿verdad? Lo que vamos a tener son colocados estos gangliósidos, ¿verdad? Y que van a dar lugar, como ya mencionábamos, a los tipos sanguíneos. Entonces, estos gangliósidos van a ser la unión de una ceramida, que aquí ya la podemos ver, ¿verdad? Igual aquí la teníamos, ¿verdad? Decíamos que la ceramida va a tener la esfingosina, pero adicionalmente ese grupo amino va a estar formando un enlace amida, ¿verdad? Con un ácido graso. Mencionábamos aquí, ¿verdad? Y de hecho, entonces aquí lo podemos ver. Esto que está aquí de color rosado, aquí está el esquema, ¿verdad? Ustedes, pero por eso les había puesto las estructuras acá. Aquí lo que ocurre, de hecho, voy a ver si la puedo hacer un poco más pequeña. No la puedo hacer más pequeña de esto, pero esta representación rosada se parece más a esta, ¿verdad? Que decíamos, ¿verdad? Tenemos los 3 carbonos y luego el alqueno hacia la derecha. En este caso, el alqueno está hacia la izquierda, ¿verdad? Pero esta se parece más para que la podamos entender, ¿verdad? Aquí, ¿por qué nos aparece esta esfingosina con esta forma? Aquí lo que tendríamos sería los 3 carbonos y luego para acá los 15, entre los cuales tenemos un doble enlace carbono. Luego, como ya decíamos, el que sea una ceramida va a implicar que este grupo amino unido a este carbono va a estar formando un enlace amida con un ácido graso, que es el que podemos ver aquí de color amarillo. Y luego, como mencionábamos, pues podrá estar, ¿verdad? Reaccionando esta esfingosina con otro grupo OH, ¿verdad? Recordemos aquí que la ceramida tiene un grupo OH, los monosacáridos también, y por eso era que decíamos que podían formar el enlace glicosídico. Si se recuerdan, ¿verdad? Cuando vimos carbohidratos, decíamos 2 monosacáridos, que por el hecho de que los dos tienen grupos OH pueden reaccionar entre sí.
y formar un enlace glicosídico. Esto es lo que ocurriría acá, ¿verdad? Se formaría el enlace entre el grupo H unido a este carbono de la ceramida con un grupo H de la glucosa, ¿verdad? Y luego, pues ya habíamos mencionado en el caso del tipo O, pues esta glucosa va a estar unida a una galactosa, esa galactosa va a estar unida a una N-acetil galactosamina, que está unida a otra galactosa y a la fucosa, si ustedes se recuerdan. Luego ya habíamos visto la diferencia, ¿verdad? Entre el tipo A y el tipo B, ya habíamos dicho que iban a tener el mismo esqueleto del tipo O, solo que en el caso del tipo A, esta galactosa estaría unida a una N-acetil galactosamina, mientras que en el tipo B, esta galactosa estaría unida a una segunda galactosa, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos cómo es que se van relacionando, ¿verdad? O cómo es que se van formando estos glucoconjugados entre los diferentes tipos de moléculas, tanto los carbohidratos como lo que son los lípidos. Y así más o menos es como les diría yo, si pudiéramos hacernos pequeños para poder ver un glóbulo rojo, estos que estamos viendo aquí, ¿verdad? Estos esfingolípidos los miraríamos ahí, introducidos dentro de esa membrana celular, y eso es lo que hace, aunque todas tengamos eritrocitos, que los eritrocitos, la membrana celular de los eritrocitos varían en qué tipo de oligosacárido es el que tienen ahí, ¿verdad? Y por eso tenemos los diferentes tipos sanguíneos. Bueno, entonces ahí llevamos cuatro, perdón. Ácidos grasos, triglicéridos, glicerofosfolípidos, esfingolípidos. Ahora iríamos al quinto tipo, ¿verdad? De lípidos, que son los terpenos. Los terpenos que no son abundantes en nosotros. Los terpenos son abundantes, pero son abundantes en las plantas, ¿verdad? Los terpenos se caracterizan por tener un esqueleto de 5 átomos de carbono parecido al isopreno. No es que tengan propiamente al isopreno, este es un alqueno, de hecho es un dieno, ¿verdad? Que aquí lo podemos identificar, tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y tenemos, como les mencionaba, 2 dobles enlaces, ¿verdad? Este es el isopreno. En el caso de los terpenos, lo que se ha identificado es que en su estructura está este esqueleto de 5 átomos de carbono, que si ustedes se fijan acá, aquí están subrayados de color amarillo y se parecen a este, pero miren que no tienen propiamente el isopreno, porque ya decíamos, el isopreno tiene 2 dobles enlaces. En el caso del geraniol, por ejemplo, que es el que le da el aroma característico al geranio, a las flores del geranio, es un terpeno que tiene estas unidades, ¿verdad? Que, como les digo yo, no son idénticas, pero se parecen y por eso es que reciben este nombre, ¿verdad? Aquí la característica que tienen los terpenos o algo que los diferencia con los 4 tipos anteriores es que los terpenos no tienen ácido graso. Aquí se los puse, ¿verdad? Los terpenos son abundantes en las plantas, conformados por unidades de 5 carbonos, pero no contienen ácido graso, ¿verdad? Esa es una característica, ¿verdad? Como les mencionaba, son abundantes en las plantas y en las plantas pues tienen funciones como el de dar los colores característicos, ¿verdad? Ahí por eso funcionan como pigmentos, como sensores químicos, como es en el caso de los olores, ¿verdad? Intermediarios en la biosíntesis del colesterol y los esteroides, que ahí sí ya estamos hablando de los seres humanos, ¿verdad? Y por eso aquí, como hemos mencionado, pues es bioquímica humana, no le vamos a dar mucho énfasis a los terpenos, sino que vamos a pasar directamente a los esteroides, ¿verdad? Pero aquí, ¿por qué los menciono? Me podrían preguntar ustedes, es por esto, ¿verdad? Porque estos terpenos que nosotros ingerimos a través de la dieta, por ejemplo, el beta-caroteno que está presente en las zanahorias, bueno, no solo en las zanahorias, ¿verdad? Sino que en todos estos alimentos de colores naranjas,
zanahoria, los chiles de color naranja, las mandarinas, la papaya, las calabacitas, las naranjas, los mangos, por ejemplo, todos estos alimentos que tienen estos colores naranja son ricos en beta caroteno. El beta caroteno es un terpeno, no lo producimos nosotros, lo producen las plantas, pero nosotros lo ingerimos. Y a través de esa ingesta es que se sintetiza el colesterol y otros esteroides. ¿Quiénes los sintetizamos? Los sintetizamos los animales, ¿verdad? Y pues nosotros estamos aquí estudiando específicamente acerca de los humanos, ¿verdad? Entonces, la clase de lípidos que sí vamos a estudiar nosotros son los esteroides, ¿verdad? Que son una clase de lípidos que se caracterizan porque tienen la misma estructura básica, es decir, tienen este tetra anillo, ¿verdad? Que podemos observar aquí. Son 4 anillos fusionados. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? No sé si se recuerdan allá de Orgánica 1, cuando se vieron lo de los ciclos, los tipos, ¿verdad? De los biciclos, cuando podemos tener más de 2 anillos. Pueden ser, si ustedes se recuerdan, pueden ser espiránicos, pueden ser punteados, pueden ser fusionados, ¿verdad? Como en este caso, los anillos fusionados, pues se caracterizan porque 2 anillos comparten 2 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este átomo de carbono pertenece tanto a este anillo como a este, igual que este otro átomo de carbono, ¿verdad? Estos 2 átomos de carbono pertenecen a ambos anillos, igual que este de carbono y este otro carbono pertenece a este y a este anillo, y este carbono pertenecen a estos dos, ¿verdad? Entonces, esta es una característica. Todos los esteroides tienen esta misma estructura cíclica básica. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Normalmente, pues vamos en, bueno, estos están numerados, por ejemplo, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10, carbono 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tiene un sentido en la numeración. Normalmente en los esteroides vamos a tener que en el carbono 3 vamos a encontrarnos con una función oxigenada, un grupo hidroxilo o un grupo carbonilo. También nos podemos encontrar con un doble enlace entre el carbono 4 y el carbono 5 o entre el carbono 5 y el carbono 6. Y otra característica es que podemos encontrarnos en el carbono 10 y en el carbono 17, y en el carbono 15 otros grupos, podemos encontrarnos grupos alquilos. Usualmente van a ser grupos metilo. Esas van a ser como características, ¿verdad? Pero todos ellos comparten estos 4 anillos. Dentro de los esteroides, nosotros vamos a ver 3 tipos importantes, ¿verdad? Uno que es el colesterol, otro que son las hormonas esteroidales y finalmente vamos a ver lo que son las sales biliares, ¿verdad? Entonces, en el caso del colesterol, que ha sido, como les he mencionado, ¿verdad? En el caso de los lípidos, a veces están como bien, tienen mala fama, dijéramos, ¿verdad? Y entonces lo que les mencionaba ayer, ¿verdad? De que el colesterol está asociado con enfermedades del corazón, ¿verdad? Y mencionábamos que en el caso de las grasas trans, contribuyen, mencionábamos, al aumento en el colesterol y con esto, pues, las implicaciones cardíacas, ¿verdad? Pero el colesterol por sí no es malo, o sea, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Este que se produce naturalmente, dijéramos, no el que proviene de las grasas trans, ¿verdad? O de la acumulación de las grasas trans, es importante porque es el esteroide a partir del cual se forman todos los otros, ¿verdad? Entonces, bueno, con respecto a la publicidad con la que nos encontramos, el colesterol solo puede ser producido por los animales, no puede ser producido por las plantas. Las plantas lo que producen es terpeno. Entonces, por ejemplo, cuando usted compra un aceite
cualquiera, ¿verdad? De canola o de, perdón, o de soya o de girasol, de la que sea, y dice aceite libre de colesterol, ¿verdad? Obviamente va a ser libre de colesterol porque las plantas no pueden producir colesterol, ¿verdad? Entonces, el colesterol lo vamos a tener en los alimentos de origen animal. Entonces, por ejemplo, quien consume mucho queso, por ejemplo, quien consume mucha mantequilla, quien consume mucha carne, ¿verdad? Pues estos alimentos sí van a ser ricos en colesterol porque son alimentos de origen animal, ¿verdad? Pero los alimentos de origen vegetal por sí no contienen colesterol, ¿verdad? Lo que contienen son los terpenos, ¿verdad? Otra cosa importante es que independientemente de lo que comamos, nuestro cuerpo siempre va a tener algo de colesterol, porque el colesterol se produce en el hígado. Entonces, no es que, por ejemplo, si usted tiene elevado el colesterol y entonces usted dice, bueno, yo me voy a convertir en vegetariano y ya no voy a comer nada de origen animal, igual usted seguiría teniendo colesterol, ¿verdad? Porque, como ya decíamos, el colesterol se sintetiza a partir de los terpenos y los terpenos son de origen vegetal. O sea que aunque usted solo consumiera, se convirtiera en vegetariano, su hígado siempre se encargaría de producir este colesterol. ¿Por qué? Porque la función principal del colesterol, como les mencionaba, es que es la materia prima de partida para los otros esteroides, ¿verdad? Además, ya lo mirábamos en el video, el colesterol también es un componente importante de la membrana plasmática, ¿verdad? De la membrana celular. Entonces, bueno, aquí vemos la estructura, esta es la estructura del colesterol. Si ustedes se fijan, aquí están los 4 anillos que ya les mencionaba. Aquí vemos lo que les mencionaba, ¿verdad? Que les decía, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3. Aquí vemos una función oxigenada y de hecho es un alcohol. Entonces, fíjense que se llama colesterol. Recordemos allá de orgánica 2, la terminación ol o el sufijo ol, ¿verdad? Es el sufijo para los alcoholes. Y entonces, efectivamente, aquí esta estructura, este anillo que ya mencionábamos, que es característico de los esteroides, tiene una función alcohol, por eso este compuesto se llama colesterol. Luego mencionábamos, podemos tener una insaturación o un doble enlace entre el carbono 4 y el carbono 5, o entre el carbono 5 y el carbono 6, como lo podemos ver acá. Luego, lo que les mencionaba yo, ¿verdad? Los grupos metil, aquí si ustedes se fijan, ¿verdad? Bueno, aquí están representados con las cuñas, porque estas son estructuras lineoangulares, ¿verdad? Pero recordemos que esta cuña lo que nos está indicando es que este grupo metil, bueno, este es un ciclo, ¿verdad? Aquí tener presente, vamos a ver la estructura, vamos a ver el modelo, perdón, de la estructura. Aquí quizás se recuerdan, ¿verdad? De esta página del MolView. Vamos a ver la estructura del colesterol. Bueno, esperemos que esté. No estará. Ya no me acuerdo cómo se escribe en inglés. Ya no me acuerdo cómo se escribe en inglés. Aquí está. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Si ustedes se fijan, la misma estructura que teníamos nosotros allá. Lo que quería que viéramos aquí es que recordáramos que en el caso de los anillos tienen 2 caras, ¿verdad? Bueno, de hecho, aquí si ustedes se fijan, bueno, le vamos a dar la vuelta para tenerla como la tenemos allá en la presentación. Ahí me van a perdonar porque como estoy con la izquierda, pero aquí está, ¿verdad? Aquí vemos el grupo hidroxilo, este es el carbono 1, carbono 2, aquí vemos el grupo hidroxilo en el carbono 3 y vemos el doble enlace. Y aquí está el anillo 1, anillo 2, anillo 3 y el anillo 4. Lo que quiero que miremos es las caras, ¿verdad? Acordémonos que cuando tenemos una estructura,
cíclica, tenemos una cara de abajo, dijéramos, una cara inferior y una cara superior. O si nosotros los vemos de frente, como en este caso, permítanme, que con la mano izquierda me está costando más. Aquí. Entonces no sé si lo logran ver bien acá, o no sé si, espero yo que lo logren ver. Este grupo metil, porque aquí está el carbono del anillo, ¿verdad? No sé si lo logran ver. Este carbono está unido con este, con este, con este, con este, y forman el anillo. Este que vemos acá, este es un grupo metil, ¿verdad? Y ese grupo metil, ¿en qué cara está? Pues justo está en la cara de enfrente, ¿verdad? Esto que vemos acá nosotros es este grupo metil que está en la cara de enfrente, que era lo que les estaba mencionando yo, que se representa por esta cuña sólida, ¿verdad? Igual que aquí podemos ver este hidrógeno que está en la cara de enfrente, que es este hidrógeno que está aquí, si ustedes se fijan. Luego tenemos en este carbono un hidrógeno que está en la cara de atrás, que es el que está aquí atrás. De hecho, si ustedes se fijan, ¿verdad? Y por eso es que en las estructuras, cuando las representamos, ¿verdad? Las líneas angulares están, ¿verdad? Estas cuñas sólidas que, recordar allá de orgánica 1, representan la cara, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos, ¿verdad? Porque como este es un anillo, todos los anillos tienen dos caras, ¿verdad? Ahí como les digo yo, como ustedes la quieren ver, la cara superior y la cara inferior, o como estábamos viendo ahorita, la cara de enfrente, la cara frontal y la cara de atrás, ¿verdad? Que es la que podemos ver ahí. Entonces, bueno, esta sería, como les mencionaba ahí, la estructura del colesterol. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No. No, todo claro. Bien.